Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que me están viendo? Hoy también es un hermoso día aquí en Jujuy, Argentina. Desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo. El título de la prédica: No pagaré por el pecado de mi padre. La bendita palabra la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. ¿Qué guarda misericordia a millares? ¿Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? ¿Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Éxodo 34, versículo 7. Este versículo ha sido muy mal interpretado. Haremos lo posible por aclarar un poco y traer luz sobre este verso. Jehová, por su gran amor, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El verbo perdonar aquí significa levantar, llevar, tomar o cubrir. Jehová toma la culpa y la lleva fuera del ser humano. Le quita al demonio la posesión del hombre, o el alejamiento producido del hombre con Dios por el pecado, y restablece el derecho de comunión. Dios es el único que puede apartar o cubrir el pecado del hombre. Decimos cubrir porque el hombre en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer un macho cabrío y derramar la sangre en el altar para que sea cubierto ese pecado por la sangre, el pecado del hombre. Ahí estaba el pecado, estaba cubierto, pero no desaparecía. Dios nunca tendrá por inocente al malvado. Nos dice que Jehová es justo. La palabra maldad trata de la vida interior y de la vida exterior del hombre. Quiere decir que son los pecados que se hacen por comisión y de omisión. Pecados por comisión es la realización del pecado por medio de un acto voluntario, y cuando se traduce o se transforma en una acción se llama pecado de comisión. Ejemplo, un homicidio, un robo. Los pecados de comisión son los pensamientos y acciones que rompen los mandamientos de Dios. Pecado por omisión es el acto voluntario que se traduce en el omitir algo que debemos de hacer. Un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer lo que es correcto, por no hacer lo que está en la palabra de Dios. Los ejemplos podrían incluir el no orar, no defender lo que es correcto, no compartir a Cristo con los demás. Estuve desnudo, no me vestisteis, estuve hambriento, no me disteis de comer, estuve en la cárcel, no me visitasteis, estuve enfermo, tampoco me visitasteis. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien, conoce que debe hacer el bien y no lo hace. Este versículo nos proporciona la base para que podamos entender lo que es un pecado de omisión. Dios
ve, todo lo ve, y ve lo perverso y torcido que es la personalidad del ser humano, que tratamos de engañar a todos los demás. Y somos hasta descuidados y egoístas, que no queremos comprometernos con nadie, ni ayudar a nadie, y más aún, no nos queremos comprometer con Dios ni predicar su palabra. Sin embargo, a pesar de la misericordia tan grande de Dios, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Además dice que Dios es el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero este versículo se aclara en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay que tener muy en claro este versículo. Dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay que tener muy en claro que Dios castiga a los hijos, pero aquellos hijos que aborrecen a Dios, es decir, a todos aquellos que siguen los pecados de los padres. Y esto también lo aclara en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Los israelitas de los tiempos de Jeremías y Ezequiel tenían la idea de que como ellos estaban en pecados y fueron llevados al exilio y conjuntamente con ellos fueron llevados sus hijos, es que ellos decían: nuestros hijos pagarán por nuestros pecados aún hasta la tercera y cuarta generación. Pero no es cierto, porque ellos murieron en el desierto y sus hijos sí entraron a la tierra prometida, porque ellos no tenían pecado y no tenían por qué pagar por los pecados de los padres. Pero para evitar que esto nos pueda suceder, tenemos que aprender el proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir quiere decir enseñarles, dedicarle a nuestros hijos desde sus primeros pasos en el camino recto, en el camino de Dios. Enseñarles la Biblia, que aprendan de la Biblia. Este es el tiempo cuando el niño está empezando a aprender. Es como un cuaderno en blanco que hay que escribir todo lo que es correcto, las cosas de la vida. Esta es la edad, desde que es infante hasta joven o adolescente. Y cuando sea viejo o sea adulto, tendrá la palabra de Dios en su vida. Tendrá la palabra de Dios marcada en su vida y hará lo correcto porque ya tiene dentro de él la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.